Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hoy vamos a revisar el poema de la Batalla de los Árboles y justo en una sesión previa estaba yo con esta duda de si leíamos el poema completo y después las revisiones que va haciendo eh, Graves, pero llegué en la previa, por lo que estábamos platicando, llegué a la conclusión de que mejor si leamos todo el poema, pero justo haciendo esta anotación previa. En este capítulo de la diosa blanca, de la batalla de los árboles, que es el capítulo 2, Graves nos va a ir mostrando en esta revisión de los mitos. Él sabe muy bien lo importante que es para el poeta la revisión de los mitos. Nos va a ir narrando algunos de ellos y por qué son relevantes en tanto lo que dejan ver. Y si algo entendió Graves en esto estos mitos que va revisando, es cómo, gracias a un acertijo, a un acertijo, una adivinanza, que hubo una polémica para saber si era adivinanza o no adivinanza, mm, Graves empezó a darse, como tener muy presente esta parte de que no solamente es un asunto de el poema en sí, de su traducción, sino que cada traducción tiene algo que muestra del poema, pero también como son poemas que son recopilaciones de varios poemas, ¿no? Que algo, lo decíamos en la previa, algo parecido a lo que tenemos noción que son la Odisea, por ejemplo. Entonces, en estas recopilaciones, sí hay una diferencia en cuál es el orden que se le da al poema en sus diferentes párrafos, de diferentes estrofas, ¿no? Entonces, justo reconoce Graves que este que vamos a leer hoy, que es uno de los que mejor traducción y mejor recopilación tiene, también todavía tiene como ciertos malos entendidos en el acomodo, pero partiendo de ahí, de esta traducción que se hace a mediados del periodo victoriano por D. W. Nash, eh, que aunque se piensa que no es digna de confianza, para él reconoce que es una de las que más noción tiene, parte de aquí para ir haciendo esta revisión y no solo, ya no es una traducción de un idioma a otro, sino que dice el poema en sí mismo y a qué apela, ¿no? Justo para entender qué hay detrás de este poema de la batalla de los árboles. Entonces, por eso llegué a esta conclusión de que sí es importante que primero conozcamos este poema tal cual la traducción de Nash y que justo vayamos ya con las anotaciones que nos va haciendo Graves, ir entendiendo y caminando a través del método de Graves, porque justo aquí haciendo también una recomendación de la previa, ahora que está como de muy de moda la Odisea, y tiene que ver con estos poemas y estas recopilaciones de poemas y estas incluso discusiones, ¿no? De qué hay detrás de ellos. Justo Jorge me envió un video que hay que compartir, Jorge, en el seminario, que les recomiendo que vean porque retoma muchas de las cosas que hemos visto aquí en el seminario en esta sección de la figura del poeta, pero también de cómo se va guardando en el poeta y en su narrar estos acontecimientos en esta poesía, se va manteniendo y no es un asunto de memoria, sino que en la rítmica y en lo que nombra se va dando
este guardar, esta forma de guardar la memoria, de historizar la experiencia atravesando los tiempos, ¿no? Porque justo en este video bueno, van a poder ver cómo esta revisión que se hace de la Odisea y de algunos momentos, se pueden reconocer distintos momentos, tanto de la era de bronce como de la era de hierro y muchos otros tantos, ahí se reconoce este atravesar diferentes momentos. Bueno, lo mismo va a pasar con estos que nosotros vamos a revisar. Bueno, específicamente este que vamos a revisar, el de la batalla de los árboles, y justo este es el trabajo que va a hacer Graves y vamos a ir caminando sobre su método, en tanto va revisando el poema, pero con el mito que trae detrás y lo que preserva, ¿no? Y justo como porque a que apela no solamente en el simbolismo de cada uno de los árboles, sino el por qué se señala de esa forma, ¿no? Y qué es lo que nos trae a colación en el mismo, en la misma poesía. Entonces, bueno, pues esto le va a dar mucho sentido a todo aquello que vimos en la parte de los poetas y los jaguares y todo este virtuosismo que se fue dando a través de la figura del poeta y en qué derivó, pero por qué fue pasando esto, ¿no? Que esto es lo que vimos en sesiones previas. Pero entonces, para quien tenga a la mano el texto, es en la página 62 y para quien no, no hay ningún problema, aquí lo vamos a leer tal cual. Voy a ir leyendo el poema. Yo creo que lo voy a leer hasta terminarlo. Sí es un poema largo, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, aquí sí les voy a pedir que lo hagan por medio del chat para que lo podamos ir leyendo una vez finalizando y tratar de no detenernos en el poema. Todavía tenemos como un poquito de tiempo, entonces yo creo que sí nos va a dar para leerlo y comentar al final. Entonces, bueno, este es el de la batalla de los árboles. Solo para recordarles, es esta traducción hecha a mediados del periodo victoriano por D.W. Nash y que esto es importante por lo que va a retomar posteriormente Graves, que vamos a ir revisando. Entonces, la batalla de los árboles. Yo he tenido muchas formas. Antes de lograr una forma agradable, he sido una estrecha hoja de espada. Lo creeré cuando aparezca. He sido una gota en el aire. He sido una estrella brillante. He sido una palabra en un libro. He sido un libro en un principio. He sido una luz en una linterna. 1 año y medio. He sido un puente para pasar 3 veintenas de ríos. He viajado como un águila. He sido un barco en el mar. He sido director en la batalla. He sido el cordón de la mantilla de un niño. He sido una espada en la mano. He sido un escudo en la pelea. He sido la cuerda de un arpa, encantada durante 1 año en la espuma del agua. He sido un atizador en el fuego. He sido un árbol en una espesura. No hay nada en lo que yo no haya estado. He combatido, aunque pequeño, en la batalla de Goudoubrig ante el soberano de Britania, con abundancia de flotas. Bardos desinteresados fingen una bestia monstruosa, con un centenar de cabezas y un combate feroz en la raíz de la lengua. Y otra lucha se libra en la parte trasera de la cabeza, un sapo que tiene en sus ancas 100 garras, una serpiente moteada y crestada, para castigar en su carne a 100 almas por sus pecados. Yo estaba en Carfe-Finet. Hacia allá se apresuraban hierbas y árboles. Los caminantes los perciben. Los guerreros se consternan por la reanudación de los conflictos como los que causó Guidón. Se clama al cielo y a Cristo que realice su liberación. El Señor omnipotente, si el Señor hubiera respondido con hechizos y habilidad mágica, asumid la formación de los árboles principales. Con vosotros dispuestos, controlad a la gente inexperta en el combate. Cuando los árboles estaban encantados, hubo una esperanza para los árboles de que se frustraran la intención de los fuegos circundantes.
Mejor son tres en unísono y recreándose en círculo, y uno de ellos relatando la historia del diluvio y de la cruz de Cristo y del día del juicio ya cercano. Los alisos, en primera fila, fueron los que comenzaron. Los sauces y el cerval tardaron en formar. El ciruelo es un árbol que no aman los hombres. La níspola, de naturaleza parecida, superando una labor severa. La alubia cobija en su sombra un ejército de fantasmas. El frambueso no da el mejor alimento. Al abrigo viven el ligustro y la madreselva, y la hiedra en su estación. Grande es el tojo en la batalla. Al cerezo se le ha censurado. El abedul, aunque muy magnánimo, tardó en armarse, pero no fue por cobardía, sino por su alto rango. El aspecto de él es el de un extranjero y un salvaje. El pino en la corte, fuerte en la batalla, por mí muy elogiado, en presencia de reyes, los olmos son sus súbditos. No se desvía a la medida de un pie, sino que golpea directamente en el centro y en el extremo más lejano. El avellano es el juez, su dote son sus frutos. El ligustro es bendito, fuertes jefes en la guerra son él y la morera. Próspera el haya. El acebo verde oscuro fue muy valeroso. Se defendía con pinchos por todos lados, hiriendo las manos. Los álamos perdurables muy quebrantados en la lucha. El helecho despojado, las retamas con sus vástagos. El tojo no se comportaba bien hasta que lo domaron. El brezo consolaba reconfortando a la gente. El guindo perseguía. El roble se movía rápidamente. Ante él tiemblan el cielo y la tierra, fornido portero contra los enemigos. En su nombre en todas las tierras. La neguilla del grano agavillada fue entregada para que la quemaran. Otros eran rechazados a causa de los agujeros hechos con gran violencia en el campo de batalla. Muy airado él, cruel el sombrío fresno, tímido el castaño, apartándose de la felicidad. Habrá una negra oscuridad, habrá un temblor de la montaña, habrá llamas purificadoras, habrá primeramente una gran ola, y cuando se oiga el grito, sacarán hojas nuevas las copas de las hayas, cambiando de forma y abandonando su marchitez. Enmarañadas están las copas de los robles. Desde el Gorchán de Maldeur, sonriendo junto a la roca, estaba el peral no de naturaleza ardiente, ni de madre ni padre. Cuando fui hecho, era mi sangre o mi cuerpo, de 9 clases de facultades, de fruto de frutos. El fruto Dios me hizo, de la flor de la prímula de montaña, de los brotes de árboles y arbustos, de tierra de clase terrenal, cuando fui hecho de las flores de la ortiga, del agua de la novena ola. Estaba hechizado por Mat antes de hacerme inmortal. Estaba hechizado por Guaidión, gran encantador de los britones, de Euris, de Erwin, de Eurón, de Medrón, en miriadas de secretos. Soy tan sabio como Mat. Yo sé del emperador cuando fue medio quemado. Conozco la ciencia de estrellas antes que fuera hecha la tierra, de donde nací. ¿Cuántos mundos existen? Es la costumbre de los bardos consumados recitar alabanzas de su país. He actuado en Loughor, he dormido en púrpura. ¿No estuve en el recinto con Dylan Aylmore? En un lecho en el centro entre las rodillas del príncipe sobre 2 lanzas despuntadas. Cuando del cielo cayeron los torrentes en el abismo, bajando con fuerza violenta, conozco 4 veinte de canciones para proporcionarles placer. No hay ni anciano ni joven, excepto yo en cuanto a sus poemas. Ningún otro cantor que conozca todas las 900 que me son conocidas. Acerca de la espada manchada de sangre,
El honor es mi guía. El saber provechoso proviene del Señor. Sé cómo se mata al jabalí, su aparición, su desaparición, su conocimiento de los lenguajes. Conozco la luz cuyo nombre es esplendor y el número de las luces dominantes que dispersan rayos de fuego muy por encima del abismo. He sido una serpiente moteada sobre una colina. He sido una víbora en un lago. He sido una estrella maligna anteriormente. He sido un peso en un molino. Mi sayo es todo rojo. No profetizo mal alguno. 4 veintenas de fumaradas para todos los que quieran llevárselas, y 1 millón de ángeles en la punta de mi cuchillo. Bello es el caballo bayo, pero 100 veces mejor es el mío alazán claro, veloz como la gaviota, que no puede pasarme entre el mar y la orilla. ¿No soy preeminente en el campo de sangre? Tengo 100 partes del botín. Mi collar es de joyas rojas. De oro es la orla de mi escudo. No ha nacido otro tan bueno como yo, ni se conoció nunca, excepto Goroní, de los valles de Edriwi. Largos y blancos son mis dedos. Ha pasado mucho tiempo desde que yo fui pastor. Yo he viajado por toda la tierra antes de llegar a ser una persona instruida. Yo he viajado, yo he hecho un circuito, yo he dormido en un centenar de islas, yo he vivido en un centenar de ciudades. Sabios druidas, ¿profetizáis sobre Arturo? ¿O es a mí a quien celebran? Y la crucifixión de Cristo, y el ya cercano día del juicio, y a uno que asocia la historia del diluvio. Con una joya dorada engastada en oro, estoy enriquecido y me recreo en el placer gracias al trabajo agobiante del orfebre. Bueno, aquí hasta aquí está el poema y bueno, si bien es largo, pero justo cada una de las referencias a las que va haciendo nos va dejando ciertas nociones y en esta revisión que va a hacer Graves, va a ir con cada uno de los versos de esta batalla de los árboles, porque él dice que puede ser separado en 4 o 5 poemas. O sea, este completo que leemos puede ser separado en 4 o 5 poemas que están entremezclados. Y bueno, no sé si a ustedes en esto que iban escuchando o leyendo, de pronto sí se puede, o sea, se puede leer como uno solo, pero se notan estas referencias que en algunas son muy enlazadas con lo que van relatando y cómo van cambiando a lo largo del poema. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta hasta aquí antes de empezar ya con la revisión de Graves. Si alguien tiene algún comentario. Vas a leerlo el establecido finalmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo va estableciendo Graves, por eso primero hace esta acotación de reconocer 4 o 5 poemas entremezclados y lo que va a hacer es ir trabajando con cada uno de ellos. Vale, vale. Va. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y justo aquí sí ya, bueno, si tienen algún comentario o algo, ya sin problema podemos ir interrumpiendo porque aquí va a hablarnos de cómo en esta reconstrucción que va a ir haciendo, va a ir retomando estos espacios que él reconoce como estos espacios vacíos que se hacen en esta traducción. Y primero hace la revisión y después, ya entendiendo esta revisión, va a ir explicando de dónde surgen estas razones que le hacen, que explican el significado de las alusiones que se contienen en esta poesía, ¿no? Y en cómo él la va acomodando. Porque, y como parte de la primera
revisión que él va a ir haciendo es si en esto que fuimos escuchando, en estos momentos en donde va hablando de cada uno o sea, va introduciendo cada uno de los árboles y va hablando acerca de ellos y lo que va describiendo, eso es parte de lo que le va dando noción por la referencia que va dejando y en algunos casos, importantemente, contrario a lo que el árbol mismo refiere, ¿no? Y aquí es donde va encontrando estas secuencias. Pero entonces vamos a empezar con esta primera que él va a dar y, y justo vamos a avanzar un poquito, hasta así nos va a dar como el tiempo para ir entendiendo estos significados de los que él nos va hablando. Entonces, en esta primera revisión, cada uno de los versos que él va revisando están numerados y entonces justo por eso cuando hace esta revisión va a ir retomando una primera parte en donde va a tomar solamente algunos de ellos. Entonces son, igual si no tienen el texto no importa, pero en la parte de derecha va escribiendo el número de los versos y justo porque este acomodo se va dando. Entonces voy a leer cómo hace primera recopilación de las que él reconoce que son entre cuatro o cinco. La Página, batalla, página, ah, página. página 69. El que leímos es desde la 62 hasta la 69 y ahorita el que vamos a leer es el de la página 69 donde dice la batalla de los árboles y es muchísimo más corto porque solamente es la recopilación de los versos aproximadamente desde el 41, va retomando algunos, no, desde el 32 que empieza a retomar y algunos más, pero por eso van a notar una diferencia, aunque son los mismos versos de lo que ya leímos, pero no va a retomarlos todos y los va a hacer un acomodo distinto. Entonces, ok, entonces página 69, la batalla de los árboles. Desde mi sede en Ferfinet, una ciudad que es fuerte, observé los árboles y las cosas verdes pasando apresuradamente. Los viajeros se asombraban, los guerreros se espantaban ante la reanudación de conflictos como los que causó Guaidión. Bajo la raíz de la lengua, una lucha muy pavorosa y otra furiosa, detrás en la cabeza. Los alisos en la primera fila iniciaron la refriega. El sauce y el cerval tardaron en formarse. El acebo verde oscuro se plantó con decisión. Está armado con muchas puntas de lanza que hieren la mano. Al paso del veloz roble, cielo y tierra temblaban. Recio guardián de la puerta es un hombre en toda lengua. Grande era el tojo en la batalla y la hiedra en su estación. El avellano era el árbitro en ese tiempo encantado. Tosco y salvaje era él, y aquí pone en signos de interrogación abeto, porque hay unas partes en donde el poema que estábamos leyendo solo pone tosco y salvaje era él, pero no pone qué. Y aquí es cuando ya Graves va a introducir esto. Aquí ya él va a poner tosco y salvaje era él, abeto, por eso lo pone como pregunta. Cruel el fresno, no se desvía a la medida de un pie, directo al corazón va él. El abedul, aunque muy noble, tardó en formarse, no fue por cobardía, sino por su alto rango. El brezo consolaba a la gente por el afán agotada, los perdurables álamos en la lucha muy quebrantados. Algunos de ellos eran desechados en el campo de batalla, a causa de los agujeros abiertos en ellos por la fuerza del enemigo. Muy airada estaba, y ahí había un espacio en blanco, él va a poner ahí la vid, va a cuestionar, bueno, va a poner, esto lo va a poner ahí y después va a explicar por qué. Muy airada estaba la vid, cuyos secuaces son los olmos. Yo le ensalzo mucho ante los gobernantes de los reinos. Al abrigo se quedan el ligustro y la madreselva, inexpertos en el arte de guerra y el pino cortesán.
Justo aquí por eso él, en esta recopilación que hace, y lo refiere así, como esta batalla, como una reanudación de los conflictos, y por eso en esta recopilación que hace, ya puede reconocer dónde hay estos espacios en blancos y no se dice a qué árbol se menciona, él lo puede empezar a proponer, porque aquí ya nos va a mostrar las otras traducciones que se han hecho y lo que se ha propuesto en estas traducciones. Y por eso él lo dice, los comentaristas desorientados por los versos empastelados en el orden que se ponen, se han limitado en su mayoría a observar que en la tradición celta se atribuía a los druidas el poder mágico de transformar los árboles en guerreros y enviarlos a la batalla. Pero el reverendo Edward Davis, un erudito galés brillante pero irremediablemente errático de comienzos del siglo XIX, fue el primero en observar en sus Celtic Researches la batalla descrita por Wyon no es una batalla frívola o una batalla librada físicamente, sino una batalla librada intelectualmente en las cabezas y con las lenguas de los sabios. Davis observó también que en todos los lenguajes celtas, árboles significa letras, que los colegios druídicos estaban fundados en bosques o sotos y que una gran parte de los misterios druídicos versaban sobre ramitas de diferentes clases de árboles y que el alfabeto irlandés más antiguo, el Bet Luis Nion, Abedul Serva Fresno, toma su nombre de los tres primeros árboles de una serie cuyas iniciales forman el orden de sucesión de sus letras. Davis se hallaba en el buen camino y aunque no tardó en desviarse al no darse cuenta de que los poemas estaban empastelados, los tradujo equivocadamente, dándoles el sentido que él creía acertado. Sin embargo, sus observaciones nos ayudan a restaurar el texto del pasaje que se refiere a los árboles y vegetales. Entonces, este contexto que nos da es importante porque aquí es cuando ya empezamos a tener referencia a que los árboles tienen no solamente esta referencia hacia los guerreros o hacia las escuelas, sino también como hay una referencia mucho más antigua que habla de los alfabetos. Y por eso esta es una revisión previa que lo va a llevar a la reconstrucción y a la revisión de los diferentes alfabetos. Aquí, en esto que dice de lo que se va retomando, ya vamos a ir viendo una de las críticas importantes que hace Graves es que al no tener esta noción del acomodo, por eso le dice como empastelado de los versos, es ahí donde se pierde la noción de la batalla, porque esta batalla no se toma como tal, o sea, se toma como si fuera una batalla tal cual, pero cuando él retoma esta figura del poeta y cómo era quien era el representante de las batallas, porque eran batallas de sabios, no de lucha. Ujú. Entonces, ante lo que estamos es en estas batallas en donde las distintas lenguas, en este sentido también en el reconocimiento de esta noción o mención a los árboles, van a enfrentarse y van a llevar a cabo el cómo se va dando la batalla. Por eso él va a ir hablando de cada uno de estos árboles. Entonces, sí es importante este reconocimiento porque por eso muchos de estas poesías se fueron olvidando en el sentido de darles poca importancia, como no reconociéndolas con ningún valor mayor y justo por esta falta de noción del sentido que contenían y de lo que en ellas podía reconstruirse. Entonces, esta es como el método de reconstrucción de Graves, que en esta revisión, tanto de la poesía como del mito, como de aquello que puede ser cifrado desde su contraste con aquello que dice y a lo que apela,
es que va entendiendo lo que lo va llevando no solo al mito, sino a las referencias de los alfabetos. Entonces, no sé si esto va siendo claro o empieza a ser como un poco enredado, porque es como ir, él empieza con esta superficie que encuentra en la poesía, pero esta poesía lo va a ir profundizando hasta llegar al punto donde nosotros vamos a llegar, que es el de los alfabetos. Ujú. Y entonces esto, que es como una batalla épica que solamente se retoma en este canto, en esta poesía, al final termina siendo, o va a terminar siendo, esta reconstrucción de un alfabeto, ¿no? Esto que lo va llevando hacia allá. Entonces, bueno, él va a retomar estos versos. Primero. De la batalla específicamente. Apartándose de la felicidad de buena gana, ocuparían las formas de las principales letras del alfabeto. Los siguientes versos parecen constituir la introducción de su relato de la batalla. Las copas de las hayas han retoñado recientemente, se han cambiado y renovado de su estado marchito. Cuando el haya prospera, aunque hechizos y letanías enmarañan las copas de los árboles, hay esperanza para los árboles. Esto significa, según Graves, sí significa algo, que recientemente había empezado un renacimiento de la literatura de Gales. Haya es un sinónimo común de literatura. La palabra inglesa book, libro, por ejemplo, proviene de una palabra gótica que significa letras y, como la alemana Buchstabe, letra, se relaciona etimológicamente con la palabra Beach, haya. La razón es que las tabletas para escribir eran de madera de haya. En este ejemplo justo pueden ir viendo cómo va a partir de esta reconstrucción del verso que habla de la haya cuando dice, cuando el haya prospera, para apuntar a un posible significado del renacimiento de esta literatura en Gales, de y por eso dice, bueno, ¿de dónde se saca lo de la literatura? Y es cuando empieza a hacer esta relación entre las palabras mismas, ¿no? Y cómo desde estas palabras, tanto del alemán como galesas, inglesas, van llevando hacia esta raíz común que tiene que ver con el haya, el árbol, porque de eso estaban hechos las tabletas donde se escribía. Ujú. Entonces, este es el tipo de reconstrucción que va haciendo. Por eso, más que un significar como tal, es lo que resguarda el propio árbol. En este caso, lo que resguarda el haya. Y justo va a ver cómo en estas referencias que va él reconociendo las características de los árboles. Por ejemplo, él retoma de estas tabletas, que la runa bárbara quede marcada en tabletas de madera de haya. Las copas de los robles enmarañadas tienen, tienen que referirse a los antiguos misterios poéticos, como ya se ha dicho. Druida, el Derwid o druida o poeta era un vidente del roble. Entonces, cuando hace referencia al roble, y por eso habla de sus copas enmarañadas, lo que va a hacer justo es una referencia no solo al poeta, sino a cómo antes al poeta se le hacía esta referencia de nombrarse como vidente del roble por la sabiduría. Ujú. Por la relación a esta sabiduría que se tiene en relación al roble. Y aquí va a ir haciendo referencia a otro tipo de poemas en donde va describiendo cómo, dice, en un temprano poema de Cornualles, describe cómo el druida Merdín o Merlín salió a primera hora de la mañana con su perro negro en busca de Glain o huevo de serpiente mágico, probablemente un erizo de mar fosilizado como los que se encuentran en los enterramientos de la Edad de Hierro, a recoger berros y pamplina de agua,
y a cortar la ramita más alta de la copa del roble. Guayón, que en el verso 225 se dirige a sus colegas, los poetas, llamándolos druidas, está diciendo aquí, los antiguos misterios poéticos se han convertido en una maraña a causa de la prolongada hostilidad de la Iglesia, pero tiene un porvenir prometedor ahora que la literatura prospera fuera de los monasterios. Y justo de aquí habla de este renacer de la Haya. Entonces aquí vemos la relación entre el nombrar a la Haya y el nombrar al roble y justo el lugar no solo que ocupan, sino cómo se presentan. Ujú. Entonces, por eso cuando se va haciendo la lectura, de pronto puede ser un poco enmarañada, porque en esta reconstrucción lo que nos va mostrando Graves es de dónde va sacando las referencias y que al no hacer esta reconstrucción de las referencias se pierde el sentido del poema. Y justo cuando ya reencuentra con este reconocimiento de lo que hay, de lo que viene a mostrar en el árbol mismo, como en su referencia, pero en su posición en el poema, entonces la reconstrucción del mito va surgiendo por sí sola, ¿no? Como esta relación con los sabios, los druidas, los poetas, y cómo esto va enmarañándose justo por bueno, esta sustitución o esta llegada de la iglesia y cómo esto va complejizando la figura del poeta y lo va, por eso le llama enmarañando. Entonces, aquí se va a centrar en hablar de los participantes de la batalla. Ya ven que en una parte del poema va hablando de ya los participantes de la batalla desde los árboles. Entonces, dice, los versos que se van a poner son estos. Fuertes jefes en la guerra son él, hay un signo de interrogación porque no dice qué, y la morera. El cerezo ha sido menospreciado, el guindo perseguía, el peral que no es ardiente, el frambueso que no hace la mejor de las comidas, el ciruelo es un árbol, no amado por los hombres, la níspola de igual naturaleza. Entonces él se centra en estas características que se da y dice, es que ninguna de estas menciones tiene un sentido poético adecuado, porque justo cuando él habla de fuertes jefes en la guerra son el que hay un signo de interrogación y la morera, él dice, no, no se usa para eso, la morera no se usa para eso. Cuando habla del cerezo ha sido menospreciado, el cerezo es un árbol popular, no es un árbol menospreciado. Cuando habla que el guindo perseguía, dice, bueno, pero ¿por qué hacer esta mención? El guindo es como la caña. Y empieza como a cuestionar ese perseguir de la caña, a qué trata de apelar. Dice el peral que no es ardiente. Y aquí es donde empieza a entender que, bueno, esta negación de lo ardiente del peral es porque, o sea, no tiene sentido porque el peral arde muy fácil. Ujú. Entonces, se da cuenta que cada una de estas nociones van como en sentido contrario. Como el frambueso que no hace la mejor de las comidas. Cuando la frambuesa es un alimento excelente, se reconoce como tal. El ciruelo es un árbol no amado de los hombres, cuando el ciruelo nunca es menospreciado, o sea, no es que no sea amado. Eh, y justo al entender esto, dice, bueno, va a hacer la reconstrucción de entonces qué características sí tienen estos árboles, ¿no? Y dice, la frambuesa es un alimento excelente, el ciruelo es un árbol popular y se va con cada uno de ellos, ¿no? La madera del peralarde. Y justo una vez que va revisando todo esto, dice, es bastante evidente que estos 8 nombres de frutos de huerto y otro que ocupa el lugar que he llenado con abeto han sido robados maliciosamente de la siguiente adivinanza en el perdón, en el poema. De 9 clases de facultades, de frutos, de fruto Dios me hizo, y han sustituido a los nombres de 9 árboles de bosque que sí intervenían en el combate. Entonces, justo lo que él, sabiendo que estas menciones no coinciden, lo que se busca entonces, ¿cuáles sí coinciden? ¿Cuáles sí coinciden con estas características? Y
Y justo por eso es que él puede incluso poner en los que tiene el signo de interrogación cuál es el que iría. Ajá, el que falta, cuál es el que iría. Y retoma estos versos. Con 9 clases de facultades Dios me ha dotado. Soy fruto de frutos recogidos, de 9 clases de árboles. Ciruela, membrillo, arándano, mora, frambuesa, pera, guindo y cereza blanca. Con la cerva en mí participan. Estudiando los árboles del alfabeto irlandés, Beth Louise Nyon, que evidentemente conocía bien el autor del poema, es fácil restaurar los 9 árboles originales sustituidos por los nombres de frutos. Podemos estar seguros de que es la endrina el que no es el mejor alimento, el sauco de madera notoriamente mala como combustible y famoso remedio campesino para las fiebres, las escaldaduras y las quemaduras, el que no es ardiente, el desdichado espino blanco y el endrino de igual naturaleza, los que no son amados por los hombres y que, junto al tejo del arquero, son los fuertes jefes en la guerra y por la analogía del roble con el que se hacían masas reverberantes, del tejo con el que se hacían arcos mortíferos y mangos de dagas, del fresno con el que se hacían lanzas de segura lanzada y del álamo con el que se hacían escudos duraderos. Sugiero que el original de El guindo perseguía era la inquieta caña con la que se hacían las flechas de veloz vuelo. Los poetas irlandeses consideraban a la caña un árbol. El yo menospreciado porque no era grande es el propio Wion, de quien se burlaba Heinin y los otros bardos por su aspecto infantil, pero tal vez habla como si él fuera otro árbol más, el muérdago, que en la leyenda nórdica mató a Baldir, el dios Sol, después de haber sido menospreciado como demasiado joven para jurar no hacerle daño. Aunque en la antigua religión irlandesa no hay rastros del culto al muérdago y este no figura en el Beth Louis Nyon, para los druidas galos que se atenían a Britania en cuanto a su doctrina, era el más importante de todos los árboles y se han encontrado restos de muérdago junto con ramas de roble en sarcófagos tallados en troncos de árboles en un enterramiento de la Edad de Bronce. Entonces, justo en esta reconstrucción es sobre lo que él va a partir. En este reconocer no es poner a los árboles su característica adecuada, sino más bien en la característica reconocer cuáles son los árboles sustituidos. Y estos árboles tienen una relación directa, sí con las batallas, pero también con la era y la época de la que vienen y desde donde se reconocen. Entonces, él dice, las referencias a árboles que quedan en el poema son estas. La retama con sus vástagos, el tojo no se comporta bien hasta que lo domaron y tímido el castaño. Va a hacer esta revisión también. Dice, el tojo es domado con los fuegos primaverales que hacen que sus brotes nuevos sean comestibles para las ovejas. El tímido castaño no pertenece a la misma categoría de árboles, letras, como la de aquellos que intervinieron en la batalla. Probablemente el verso en que aparece es parte de otro de los poemas incluidos en el relato de la Cat Godou, el que describe como la bella Blow de Web, aspecto de flor. Fue creada por el hechicero con yemas y flores. No es difícil separar este poema del resto de la Batalla de los Árboles, aunque según parece faltan 1 o 2 versos. Pueden suplirse partiendo de los versos paralelos, de 9 clases de facultades, de fruto Dios me hizo. El hombre fruto es creado con 9 clases de frutos. La mujer flor tiene que haber sido creada con 9 clases de flor. 5 aparecen en el poema de la Cat Godou, 3 más, la retama, la reina de los prados y la flor del roble, figuran en el relato del mismo acontecimiento en el romance de Mat, el hijo de Mathowy, y la novena es probablemente la flor del espino, que hace referencia a la reina de Mayo, hija, según el romance, del espino, espino blanco o árbol de Mayo, que puede haber sido el trébol de flores blancas. Entonces, bueno, todas estas referencias, lo que él va haciendo en esta reconstrucción que va teniendo es cómo va en esta revisión de cada una de las características, va reconociendo otros poemas y cómo se van empalmando la recopilación de poesías. Y por eso ya va haciendo estas referencias entre la relación que tiene
directamente con este alfabeto que empieza a reconocer, como justo el hablar no solamente de las batallas, sino de cómo se van dando y lo que van dejando detrás, como, como en este cantar el poema, pero quien reconoce el momento, reconoce a lo que apela. Y quien sabe, o sea, por ejemplo, esta traducción que se hace cuando dices que si no se toma en consideración el cómo se fue dando el acomodo y que ese acomodo no da un sentido claro, o no termina de ser, no termina de tener este sentido que pueda conectar con lo que está señalando detrás, entonces se pierde todo este contexto del mito que él va revisando y que va conectando con otros poemas. Por eso no puede haber solo un poema central, sino que lo que va a hacer es una conexión con otros que lo va llevando a estas o hasta a, como a estos otros mitos. Ujú. Y justo por eso, en esta batalla, que bueno, va a seguir haciendo como estas revisiones, ahorita ya no vamos a seguir con ellas, pero justo va avanzando en estas revisiones y en cada una de las referencias que nos va dando, nos va dejando no solamente el significado que va teniendo cada uno de ellos, sino el momento y la época a la que apela y lo que acontece ahí. Ujú. Entonces, es por eso que Graves, cuando va escribiendo digamos que todo esto relativo a lo que va a conformar la diosa blanca, llega un momento en donde va teniendo que hacer esta revisión profunda de los mitos, porque ya va encontrando cómo una cosa va relacionada con la otra y que en todo momento, como en esta batalla, se responde no solamente a lo que señalan como en traducción la poesía, sino en el momento en el que es dicho, pero cómo hace una recopilación de diferentes momentos, de diferentes épocas. Un poco lo que decíamos de esto que plantea esta chica del video con respecto a la Odisea, cómo se van entrelazando diferentes épocas. Por eso no hay una cronología tal cual lineal a la que respondan los personajes. En este caso, lo va entendiendo así y lo va trabajando así con respecto a la referencia de los árboles. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque esta referencia hacia los árboles nos va haciendo la referencia hacia los alfabetos y nos va haciendo referencia a los momentos y a los registros que se van dando a partir de aquí. Ujú. Entonces, al final puede ser muy enmarañado todo esto que va saliendo porque llena de muchas referencias, pero justo cada una de ellas va abriendo un camino y va teniendo un sentido que va a ir entrelazando lo que va a ir planteando Graves y por eso dice, bueno, esto me va llevando a ir argumentando lo que yo voy poniendo no en el poema, sino en la reconstrucción del mismo. Y no solamente en la colocación de los versos, sino en el reconocimiento de lo que cada uno de ellos en esta batalla trae detrás de sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es la reconstrucción del mito. Entonces, bueno, ya es mitad. Hasta aquí. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario, algo que decir? Ale, ¿Mm? a mí me gustaría saber qué libro estás leyendo para poderte seguir más, porque... El de la diosa Blanca Has. Ok, ok, lo voy a empezar a leer para poderte seguir, porque Ah, buenísimo. de El de la batalla, repente, vamos a la batalla de los árboles. ok, porque de repente no sé ni de qué me estás hablando, ¿no? Bueno, pero ya escuchaste el poema, que es lo Sí, importante. va, gracias. De nada. Sí, sí lo tienes, Has, la diosa blanca.
No, pero lo busco mañana o pasado lo compro. Deja a ver si te lo consigo. Ok. Vale. Súper. ¿Alguien más? ¿Algún comentario aparte? ¿Ya terminaste o solo son Sí, comentarios? ¿Sí? sí, no, no, porque ya son 9:52. Porque hay cosas que me parecen muy importantes, porque de pronto el texto es muy largo, ¿no? El Sí, texto de Graves. Y la reconstrucción del poema ocupa mucho. Pero es muy importante la reconstrucción del poema, no por el poema en sí, no. sino por- por dos cosas, ¿no? Primero, la cuestión del método reconstructivo de Graves, que me parece que es bestial, o sea, es de una profundidad y una precisión extraordinaria, pero principalmente por lo que acaba de decir Alejandra, el tema de las épocas hace lo mismo que con la Ilíada, que no podemos hablar de un poema, ¿no? Sí. Sino probablemente de huellas de la tradición oral que se fueron quedando a lo largo de las épocas, ¿no? De Sí. diferentes momentos. Y que es altamente probable incluso que que esas marcas del poema no sean el relato de lo mismo, ¿no? Ujú. Sino que hayan sido marquitas de utilizadas. Pero hay una cosa fenomenal en Graves que logra además ver en algún momento cómo el poema en sí mismo se utilizó para resguardar una tradición. Sí, por eso es tan importante todo lo que nos va señalando de la figura del poeta y cómo se fue transformando. Porque justo ya no es solo en los poetas en donde se preserva, ujú, es donde inicia y donde se dan estos modos de memoria que nos apuntan al canto. Pero para terminar con esa tradición, para terminar con ese resguardo, es que toma su lugar el virtuosismo. Y ya no se trata del canto, sino de la virtuosidad del resguardo. Y ahí empieza el alejamiento. Por eso en este video que va a mandar Jorge en el grupo, que habla de la Odisea, ahorita que está tan de moda, justo es interesante porque habla de esto mismo, o sea, de cómo no nosotros podríamos llegar a tener una noción de que esto que hacían los poetas de memorizar los poemas y ser como virtuosos en su capacidad de memoria, dice, no, no responde a la memoria que nosotros reconocemos, sino como para seguir este ritmo, este canto, este modo, ¿no? Esta estructura que nosotros podemos reconocer como tal, solo pueden ser utilizadas ciertas palabras. ¿No? Y dice, y entonces de pronto se reconocen ciertas palabras que habían estado en desuso muchísimo tiempo y no corresponden al momento en donde esa traducción se reconoce, ese poema se reconoce. Y entonces justo esto es lo que está haciendo Graves en esta revisión de la Batalla de los Árboles, porque en este reconocer aquello que que no cuadra y que lo que nos resguarda es una época distinta. Ujú. Es parte de lo que su reconstrucción del mito nos va permitiendo ver. Por eso es como tan importante. Y aunque sí nos da los significados que tienen los árboles en sí mismos, no nos permite que nos distraigamos en la pura significación, sino en cómo fue cambiando. Por eso hace lo mismo con la figura del poema, perdón, del poeta. Cómo fue cambiando y cómo entre los poetas y los juglares este cambio se va dando. Pero ese resguardo se mantiene.
Ujú. Y que ese resguardo pasa a a estos cantos ya más de los pueblos y incluso hasta los cuentos infantiles. Ujú. Y entonces, en este mostrarnos el camino de estas transformaciones y el resguardo que dejan, por eso cuando ya nos trae este poema, justo nos habla de el desuso del poema, la poca importancia que tiene, porque no es gratuito que tenga este desuso y esta poca importancia. Ujú. O sea, es como todo, todo lo que abarca esta reconstrucción. Por eso puede ser muy, como que habla, pareciera que habla de muchas cosas, pero cada una de ellas tiene relación, para que no nos quedemos y reduzcamos todo a un mero significado, no solo del árbol, sino de lo sagrado, y terminemos reduciendo nuestra relación con lo sagrado y lo divino a meras figuras, a estos ídolos o a estas leyes que reconocemos muy bien nosotros. Por eso la importancia. Entonces, bueno, este video que manda Jorge, que es un poco largo, no me parece que tanto, pero bueno, es un poco largo, pero es bastante interesante la revisión que hace esta persona, Raquel, me parece, habíamos dicho, de la Odisea. Entonces, si tienen un tiempecito, pues denle una visitadita a ese video y está bastante interesante y más si hayan visto o no hayan visto la Odisea que ahorita está tan de moda, da datos bastante interesantes. Pero bueno, algo más antes de que cerremos esta sesión. Nada más comentar un poquito más. Si lleváramos los últimos 100 años relatando un poema sobre la guerra de la humanidad, sería un poema que juntaría, además codificado, ¿no? Sería Ujú, un poema que tendría que juntar las guerras de la humanidad y tendríamos que ver los momentos de, por ejemplo, de los fascismos, de la idea del comunismo, de la separación de las Alemanias, de, de, de la batalla cultural, ¿no? Que es actualmente, o sea, lo que hace ese poema me parece excelso porque sin intención específica, aunque hay momentos de intención, hay un resguardo histórico de la figura del poeta, la posición del poeta y por lo tanto de la humanidad donde el poeta camina. Es fascinante porque es un relato conservado, que podría decir yo, no intencionadamente, conservado de una historia en Europa, ¿no? Y sí. en la zona de la Bretaña. Claro, y que se va a poder replicar en otras zonas, que da sentido en otras zonas, ¿no? Y por eso es bastante interesante. Y cuando Graves nos permite, porque nos lleva con él en este método de revisión del mito, nos permite irnos enseñando a mirar de esta forma. Por ejemplo, como en esta reconstrucción que hablas que haríamos de nuestros tiempos, sí tendríamos que ver cómo la figura del comunismo apela a la relación con lo divino de cierta forma. Ujú. Pero que también estamos en un momento en donde nuestra relación con lo divino y con lo científico y con lo racional tendría que apelarse de cierta otra forma. Y entonces podríamos ver que eso que se mira como una relación con lo divino y lo sin relación, que sería como estas ideologías más comunistas y libres de esto, no lo son. Ujú. Porque justo parte de nuestra noción de pensamiento, por ejemplo, estructuralista, positivista, requiere de una noción que lo conjunte todo. Ujú.
y que eso en su forma y en su relación con lo divino tienen un sentido compartido. Mm. Y que no es gratuito de pronto cuando hacemos reconstrucciones desde las más taquilleras, como las que vemos en las salas de cine o en Netflix, hasta las que buscan mayor complejidad en lo que tratan de denunciar, por ejemplo, desde el cine, pero que hablan todas de ese momento, del momento en el que estamos. Por eso, en algún momento, por ejemplo, hablando de cine, ya olvidándonos de estas cosas que están como muy de moda, es estas olas que vemos, cómo van cambiando, pero se van alejando del lenguaje, por ejemplo, y van metiendo diferentes lenguajes o van omitiéndolo o van siendo más, por ejemplo, las grandes obras silentes que podemos reconocer en ciertos grandes directores, ¿no? Entonces, es como este ir mirando en lo creado, en las obras, lo que muestran, porque hay obras que denuncian y obras que ocultan, de propaganda, que buscan sostener estas sustituciones. Entonces parece que no, pero cuando Graves nos lleva de la mano con esto, también nos permite tener estas nociones de cómo mirar lo que nos circunda. ¿Mm? En estas reconstrucciones que serán de nuestras épocas, sí, pero que podemos ya empezar a ir eh, revisando. ¿Mm? Y por eso pareciera que este alargamiento del por qué revisar desde lo que hicimos de la revisión de los mitos con Apolo y todo este camino que hemos andado hasta Platón y todo, va teniendo este sentido también de reconstrucción, porque hoy podemos ver lo que hablamos en su momento de si hay un sentido importante en el sofista de acabar, aislar la figura del poeta. Y hoy podemos cada vez ver más por qué. Mm. Y más en este reconocimiento de cómo todas estas poesías también se fueron perdiendo y son reconstrucciones y son recopilaciones, pero en la figura del poeta y en cómo fue cambiando, que también hay un perder, también hubo un resguardo. Y entonces, aunque de unos modos se puede extraviar la sabiduría de los pueblos y de la humanidad, en otros lados termina resguardándose. Y ese es el seguimiento que le da Graves. Entonces, bueno, es bastante disfrutable, espero que lo hayan disfrutado también. Y bueno, pues ya, qué bueno, Has, que ya vas a tener tu diosa blanca y que Jorge va a hacerlo conducente para que la tengas, para que podamos como seguir en este camino. Y si alguien más quiere hacer algún comentario o ya no, para que ya nos podamos ir despidiendo. Rápido, dos cosas que sí creo que son fundamentales. Primero, si Graves puede descifrar, es porque Graves está habituado a los árboles, vive en la Mm. región y los conoce. Y eso es básico. La experiencia es básica para aproximarse a la poesía. Sí. Y la segunda cosa es que la humanidad deja huella. La humanidad no tiene historia, es una cosa que es muy importante. La humanidad no tiene historia. La historia de la humanidad no existe. No hay historia de la humanidad. Hay historia de los que se inscriben por la fuerza. Por eso tenemos prehistoria y tenemos época histórica. Y la época histórica es la época de los que han forzado su existencia en la historia. El ridículo más grande, pues actualmente es Donald Trump, que necesita pasar a la historia en su cabeza como un héroe, pues un pobre pendejo, ¿no? Eh, pero es bien importante, de verdad bien importante, entender que en este tipo de poesía queda la marca de la humanidad, Ujú, de los que no tienen o no tenemos historia. Y por eso es que resguarda mientras expone, exhibe o señala.
Y yo Ujú. creo que ya con eso cierro mis comentarios. Buenísimo, pues muy buena manera de cerrar. Y justo por eso este amor por la épica tenemos tanto actualmente, ¿no? Y por eso el retomar lo que hemos dicho, de pronto esta búsqueda por el origen y que tenga el origen cierta forma y cierta hegemonía tiene un sentido. Tiene un sentido que nos pensemos desde ahí, que nos pensemos históricos y que en ese historizar nuestro sentido y nuestro recorrido, ya solo caminemos por ese sendero como el único, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una muy linda noche. No sé cómo sea la siguiente semana. ¿Descansamos? Los anuncios, sí, los anuncios parroquiales. Sí. La próxima semana no nos vemos porque es la semana de descanso. Como nos habíamos tomado varias, ahorita nos echamos varias sesiones juntas, pero la semana próxima descansamos y después vuelvo a empezar yo, Octavio y Alejandra y descansamos ya de aquí a fin de año. Te voy a silenciar tantito, Jas, porque está tu tele. Este, entonces, el descanso es la próxima. Nos echamos 3 de corrido y descanso ya retomamos bien. Nos vamos a ver, yo creo que 4 meses de aquí a la vacación, una cosa así. Y vamos Ujú. a ver ya el proyecto para el próximo año. Lástima que no vino Octavio. Y por lo demás, eres Axel, ¿verdad? Ángel, qué bueno que volviste a venir. Emanuel, sabes que siempre me da mucho gusto verte por acá. Eh, qué alegría, de verdad que estén los que les cuesta trabajo venir así frecuentemente, pero me da mucho gusto verlos. Y pues ya vean la Odisea para que podamos despedazarla juntos la próxima vez. Muy ¿Vale? bien. Pues Si no, pasen bonita noche. ahora sí, hijas, ya va a decir que no va lejos. No, ya estás en casa. Así es, ya no voy lejos, ya estoy lejos. Pero buenas noches a todos, descansen. Buenas noches. Descansen Gracias, buenas mucho, noches. cuídense, nos vemos la próxima. Bye. Besitos, papá, mis amis.